Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 7 de junio. La lección para hoy, para usted y para mí: sígueme. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. En esta mañana nuevamente vamos a escuchar ese llamado que usted nos hace: sígueme. Gracias por poner sus ojos en mí, para que deje todo y le pueda seguir. Usted es el único que hay que seguir. Lo sabemos, Señor. Santo Espíritu, transforme nuestra mente para dejarlo todo, para poder entregarnos totalmente a usted. Háblenos en esta mañana. Suplicamos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Sígueme. A todos nos llama y nos dice: sígueme. Porque cuando Él me llama, lo que Él quiere es darme felicidad. Él quiere traer armonía a nuestra mente, a nuestro ser, a que vivamos en paz. Y no solamente eso, me quiere guiar por el camino que me lleve a la vida eterna. Sígueme. Muchas veces solamente leemos en los evangelios cuando el Señor Jesús le hizo el llamado a cada uno de los que aparecen allí, y decimos: ay, que hubiera sido para mí, que yo lo hubiera visto, que Él hubiese venido a mí y me hubiese dicho: sígueme. Él lo hace a cada uno de nosotros. Pero, como dice allí la lección, ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos? ¿Y cuál fue su respuesta? Veamos los primeros. Comienza el cuadro cuando el Señor Jesús desciende de Nazaret, que es al norte, y llega al sur, a Betabara, cerca de Jerusalén, a la orilla del río Jordán. Allí es donde Juan el Bautista hacía sus reuniones, hablándole al pueblo a arrepentirse, porque la hora ya había llegado y que andaba ya aquí en la tierra el Mesías. Todavía no se había hecho público al Mesías, porque no había sido bautizado. Pero Juan ya lo anunciaba. Mucha gente escuchaba, se arrepentía y se bautizaba.
En eso está cuando Él ve venir a un joven. Porque el Señor Jesús no era una persona mucho mayor, no, era un joven. Nos dice que en el año 27, de acuerdo a la profecía, el Mesías sería ya mostrado públicamente con el bautismo de Jesús. Y así es de que cuando lo ve venir, Juan puso los ojos en él. Dice, fíjense en el deseado de todas las gentes. Dice, antes de que Jesús llegase, habían llegado uno de los líderes enviados por allí del Sanedrín para que le preguntasen a Juan que si él era el Mesías. Él dice, no, yo no soy. ¿Tú eres Elías? No lo soy. ¿Quién eres? Esperaban encontrar respuesta. Pero entre todo ello, estaban los discípulos, entre los cuales estaba Juan y también estaba el hermano de Pedro, Andrés. Y ellos escuchaban a su maestro, que era Juan, decir que no era él el Mesías, pero escuchaban decir de que el Mesías vendría. Y así es de que le escuchan decir a Juan que él les dice a esos líderes que han llegado del Sanedrín, le dice, yo bautizo con agua, pero en medio de nosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otros, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo, esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan. Pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías cuando dice que como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y las enseñanzas de las ceremonias de los sacrificios. ¿Hacia qué lo llevó a Juan? Cuando vio a Jesús, lo llevó a escudriñar las escrituras y a estudiar más también de las ceremonias, de las enseñanzas de la ceremonia de los sacrificios. Al día siguiente, dice más adelante, Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él. El profeta extendió las manos diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón el cual es antes de mí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo.
bautizando con agua. Así es que todo esto lo están escuchando los discípulos de Juan, en el cual ellos están observando a este joven Jesús, que su maestro dice: Él es el Mesías, Él es el que esperamos todos, Él es el Salvador. ¿Qué pasó entonces? Pero ¿quién es este mayor que Juan el Bautista? Se preguntaba la gente, hasta los mismos discípulos. En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuera de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Así es de que dice: había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado con la luz del cielo, pero ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Aquí ya está, después de los 40 días. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, fue al desierto, pasó 40 días en ayuno. Además de eso, las tentaciones del enemigo. Nuevamente llega a donde está Juan. Y entonces ya no lo miran como lo vieron, sino ahora todo demacrado, todo demacrado. Pero sin embargo, dice más adelante en el deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado Hemos hallado al Mesías. No le doy la numeración porque yo tengo el libro rojo. Normalmente tienen otra encuadernación los libros por los cuales ahora los dan. Al día siguiente, dice yo lo leo en la página 112. Al día siguiente, mientras 2 discípulos estaban cerca de Juan, volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: He aquí el Cordero de Dios. Ya lo habían escuchado, no una vez. Ya con esta creo eran 3 veces que escuchaban de Juan señalar a ese joven, ya ahora todo demacrado, decir que él era. Y dice: otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: He aquí el Cordero de Dios. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente qué significaba el nombre que Juan le había dado: Cordero de Dios. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro, Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Jesús, movidos por un impulso irresistible. Siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento: ¿es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del Maestro divino. Le siguieron
pero todavía allí Jesús no les ha hecho el llamado. Ellos, por boca de Juan el Bautista, escucharon que él era el Mesías. Varias veces lo escucharon y entonces ellos decidieron seguir a Jesús y preguntarle: ¿dónde moras? Esa noche se quedaron con él. ¿Qué platicarían? Pero luego ellos se fueron al norte también, porque de aquella zona eran. Allá vivían sus familias. Y aquí lo que leemos en Marcos 1, 16 al 20, es cuando el Señor Jesús ya les hace el llamado, porque ya estos jóvenes, su mente ha sido llevada a que se fijen en Jesús. ¿Quién es Él? Y por eso dice allí en Marcos 1:16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Aquí ya están dos hermanos que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fíjese que no están en barca, están a la orilla del lago, el lago Genesaret, porque ese era el lago donde la gente de esa región sacaba parte de su alimento, que eran los peces. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Allí les hace el llamado: venid en pos de mí. ¿Cuál fue la reacción de ellos dos? Y dejando al instante sus redes, los siguieron. ¿Quién conocía ya algo de Jesús? De estos dos hermanos. ¿Quién había escuchado de primera voz describir a Jesús? Andrés. Andrés había escuchado de su maestro Juan. Y ahora que ellos están en su área de trabajo, llega Jesús y les hace el llamado. ¿No creen ustedes que Andrés ya había platicado con su hermano Simón acerca de lo que había visto, escuchado allá con Juan el Bautista? Y ahora que lo ve venir, ya me imagino a Andrés codeando a su hermano Simón y le dice: mira, este es del que te dije que había hablado el maestro Juan. Y acercándose a ellos, ahora escuchan de Jesús que les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuál fue la reacción? Dice: y dejando al instante sus redes, lo siguieron. No hubo palabras de duda o espera, o decir espera, vamos a decirle a nuestro Padre, sino que ellos, dejando al instante sus redes, lo siguieron.
¿Qué tenemos que dejar usted y yo? ¿Qué es lo que nos está impidiendo seguir a Jesús? Ellos eran judíos. Ellos eran del pueblo de Dios. Ellos eran de los que esperaban al Mesías. Pero ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Nosotros somos adventistas. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros pertenecemos al pueblo que espera su segunda venida. Pero ahora el Señor me está diciendo: os haré pescadores de hombres. Sígueme. Y sigue y dice el verso 19: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. A ellos sí están en una barca, están remendando las redes, preparándolas para ir de pesca. ¿Y qué les dice? Enseguida los llamó. Veamos aquí dos grupos. Dos hermanos a la orilla tirando la red. Dos que más adelante dice que Pedro tenía una barca. Pero aquí veo dos grupos de personas. Una sencilla, pobre. Otra con comodidades, teniendo, podríamos decir, una compañía. Porque lo que era Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se ve que Zebedeo tenía no solamente a sus dos hijos, sino que tenía trabajadores, tenía jornaleros que estaban trabajando con él. Ya era algo más fuerte. Y vemos aquí al Señor Jesús, el llamado. Él no lo hace solamente para la gente pudiente. Aquí el llamado lo hace el Señor a todos. Él no anda mirando si tiene posesiones o no, porque Él es el dueño de todo. Así es de que, ¿qué les dijo entonces? ¿Cuál fue la reacción de Jacobo y Juan? Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. ¿Qué les impidió a ellos seguir a Jesús? Nada de lo que tenían. Ni su padre, ni el trabajo. Ellos siguieron a Jesús. Por eso dice, ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos? Pescadores. ¿Cuánto sabían ellos de escuela? La vida de ellos era el mar, la pesca. Eso es lo que ellos conocían. Eran simples pescadores, pero eran hombres temerosos de Dios, jóvenes temerosos de Dios. Marcos 1, dice ahí la lección, no registra muchas de las palabras de Jesús. No obstante, Marcos 1:17 da cuenta de las que dirigió a dos pescadores,
a Simón, quien luego sería llamado Pedro, y su hermano Andrés. Los dos hombres están arrojando una red a orillas del mar de Galilea. No se hace mención alguna de un bote u otro accesorio de pesca, lo que podría sugerir que no están en una buena situación financiera. Pero en Marcos 1, 19 y 20, Santiago y Juan están en un bote con su padre y sirvientes, lo que parece indicar que estaban en una mejor situación financiera que Pedro y Andrés. Pero cuando vamos al Evangelio de Lucas, Lucas afirma que Pedro sí tiene un bote y que en verdad Santiago y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. Pero el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre los dos grupos de hermanos para ilustrar de esa manera que Jesús llama al discipulado tanto a quienes tienen menos recursos como los que tienen más. El llamado de Jesús para estos jóvenes es simple, directo y profético. Lo llama a seguirlo. Es el mismo mensaje para que todos nosotros, cada uno, lleguemos a ser sus discípulos. Y así como les aseguró a ellos que los convertiría en pescadores de hombres, así a nosotros también nos asegura que si respondemos a su llamado, nos convertirá en pescadores de hombres. Luego sigue la lección que dice: reflexiona, piensa, medita acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan completa el cuadro. Necesitamos leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 en adelante. Vamos a Juan. Y ahí dice que se completa el cuadro. Desde el versículo 29 al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús fue bautizado. Quiere decir que esta vez cuando lo ve ya es después del bautismo. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: sobre quien veáis descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Oiga, por eso estos jóvenes le siguieron, creyeron y le siguieron. ¿Qué nos hace falta a nosotros hoy? Creer como estos hombres creyeron y dejaron todo por seguir a Jesús.
Y dice, al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos, que eran Andrés y Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Volvió a decir Juan acerca de Jesús, estando Andrés y Juan allí cerca de su maestro. ¿Qué hicieron ellos? Los 2 discípulos, dice, lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00. Ya eran como las 4 de la tarde. Ya estaba por terminar las horas del día y vendrían las horas de la noche. Así es de que allí se quedaron. ¿Qué les enseñó el Jesús? ¿Qué le preguntaron? Pero luego los encuentra con su familia allá a las orillas del lago trabajando. Así es de que encontramos acá en Juan ampliación de lo que nos dice Marcos. Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista, dice la lección, y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. Le conocieron, se quitaron las dudas que tenían al preguntarle, y cuando nuevamente lo vieron y escucharon de Jesús, sígueme y os haré pescadores de hombres, no dudaron, le siguieron. Así que, mis queridos hermanos, esta lección es para mí, es para usted. ¿Qué quiere el Señor hacer de ti y de mí? Pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor quiere. Hacer de nosotros hombres y mujeres que vayamos llevando el mensaje del Evangelio, echemos las redes del Evangelio, y esa red es la que agarrará toda clase de peces. Y necesita obreros, necesita pescadores. Y Él nos dice, sígueme. Mire lo que nos dice más adelante el conflicto y valor. Libro del Espíritu de Profecía. Eran hombres, está describiendo quiénes eran estos a los cuales Jesús llamó. Eran hombres humildes y sin letras, aquellos pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición, pero pasó por alto a los sabios de su tiempo
porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Eso está en el libro de Conflicto y Valor, página 282. Hermanos, el Señor nos dice: sígueme. Y al final de la lección dice: que has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Allá aquellos, dejar las redes. ¿A ti qué es lo que te ha dejado? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Reflexiona en las implicaciones, dice, de tu respuesta, especialmente si no puedes pensar en algo. El Señor nos dice: sígueme. ¿Qué debo dejar? Hoy, en el siglo XXI, hoy, domingo 7 de julio del año 2024, Él me dice: sígueme. Escucharé y dejaré todo. Todo eso, que ese todo es algo que no me deja entregarme totalmente a Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.